vamos a pasar a otras noticias porque si no me voy a poner a hablar del Medio Oriente, que es una de mis pasiones y en realidad esto es un noticiero internacional y vamos a seguir con las noticias del mundo. Dimite en Haití, veamos al Caribe porque la cosa está que arde. Dimite en Haití el primer ministro y agrava la crisis política del país caribeño. El presidente de Haití, el Jovenel Moise, intentó cortar la hemorragia de seguridad y crisis política que vive el país caribeño con la dimisión del primer ministro Joseph Juté. El ministro de Asuntos Exteriores y Cultos, Claude Joseph, será el nuevo hombre fuerte del gobierno con el objetivo de frenar la ola de secuestros y la delincuencia urbana como primera prioridad, confirmó en Twitter el presidente Moise, y dijo lo siguiente: la renuncia del gobierno, que acepté, permitirá abordar el flagrante problema de seguridad y continuar las discusiones con miras a alcanzar los consensos necesarios para la estabilidad política e institucional de nuestro país. El dimitido Joseph Juté era también el encargado de la presidencia de la policía, pero apenas estuvo un año en el cargo. Había sido nombrado en marzo del año 2020, pero ni siquiera fue ratificado por el Poder Legislativo, como ordena la Constitución, ya que el Parlamento está clausurado desde enero de 2020, al no haberse celebrado las elecciones previstas para el 2019. Durante su tiempo en el puesto y a pesar de las promesas de Moise, fue incapaz de frenar la inseguridad, los robos, la violencia de las bandas organizadas que actúan con impunidad principalmente en la capital, Puerto Príncipe. Su dimisión tiene lugar en medio de otro grave escándalo nacional e internacional tras el secuestro del pasado fin de semana de 12 monjas y sacerdotes, entre ellos 2 franceses. A este secuestro colectivo, la Iglesia Católica respondió indignada con un llamado a huelga para el próximo jueves, es decir, para esta misma noche, en sus instituciones, incluidas escuelas y universidades. Denuncian la complacencia y la complicidad de las autoridades haitianas y por eso, dijo la Iglesia, era insostenible este primer ministro. Al problema de seguridad que aterra a la población haitiana y que ha disparado el número de secuestros, se suma el escenario de grave crisis política en la que debe afrontarse la lucha contra la delincuencia, ya que la oposición no reconoce la legitimidad del presidente Moise y se niega a participar en la redacción de la nueva constitución que impulsa el mandatario. La inestabilidad política viene de lejos, pues recuérdese que en febrero Moise anunció un intento de golpe de Estado en su contra y confirmó su intención de continuar como presidente hasta febrero del 2022, cuando él considera que se vence su periodo. Es decir, todo depende de su consideración, ¿eh? El origen de la confusión sobre la duración del mandato de Moise está en las elecciones en 2017. Un año antes, Michel Martelly finalizó su gestión, pero los caóticos comicios obligaron a nombrar a un presidente provisional durante un año hasta que Moise asumió el cargo. La oposición contabiliza ese año como parte de la gestión del actual presidente haitiano, así que pues prácticamente tendría que irse en este mismo año de 2021. Pues así las cosas en Haití, una nación golpeada, una nación sacudida por terremotos, también por el cólera, sacudida por el COVID-19 y encima las autoridades que se han dedicado más a servirse del pueblo que a servir al pueblo, pues han hecho de esta pobre nación una de las naciones más pobres del continente, si no es que la más pobre, equiparándose a la pobreza de países africanos o a la de países como Afganistán, que ha estado en guerra los últimos 40 años. Así las cosas aquí en el Caribe,